Quienes dicen que Colombia está retrocediendo, que el gobierno de Gustavo Petro nos llevó de regreso a los fatídicos años 90. ¿Será cierto? Veamos algunos datos que parecen confirmar el duro retroceso, el duro traspiés que está viviendo Colombia durante la administración Petro. En el tema de seguridad, los retrocesos son claros. Ahora, como si estuviéramos en los años 90, se ha vuelto costumbre que los noticieros abran con petardos, disparos de fusil a las estaciones de policía, tomas guerrilleras, drones explosivos, en fin. El deterioro de la seguridad, no solamente en el Catatumbo, también en el Cauca, en el Valle, en el Chocó, en el Tolima, en múltiples regiones del país, es evidente. Y no se trata solo de una percepción, de un déjà vu siniestro que nos estaría llevando de nuevo hacia esos malísimos años 90 para Colombia. La realidad es que en los datos, en los números, no en los de la oposición o de quienes somos críticos del gobierno, en los propios datos de las instituciones del gobierno, estos retrocesos en materia de seguridad son claros. No es solo amarillismo de los medios o de los noticieros, como dicen algunos. No es solo percepción, no es que queramos ver todo lo malo que está ocurriendo en el país y nos neguemos a ver lo bueno. Son los datos de Medicina Legal y del Ministerio de Defensa que nos indican que efectivamente nos estamos devolviendo, estamos regresando a los 90. Veamos, por ejemplo, el caso de los homicidios en Colombia. De acuerdo a los datos de Medicina Legal que recogen un artículo Hugo Acero, un artículo en el medio Razón Pública, pues en 2022 había en Colombia 13.341 homicidios. Ocurrieron 13.341 casos de homicidio en Colombia, mientras que en 2024 fueron 13.917 casos de homicidio. Es decir, en el primer año de gobierno de Gustavo Petro había 13.341 casos de homicidio. En el año más reciente de gobierno de Gustavo Petro estamos hablando de 576 personas más que fallecieron en un hecho violento, que fueron asesinados. Una variación porcentual en el número de homicidios de 4.3%. El objetivo, el supuesto objetivo de campaña del gobierno, comillas, de la potencia mundial de la vida, nótese la ironía, se había propuesto que esa tasa bajara de 25.8 a 24.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero ha ocurrido exactamente lo contrario. La tasa de homicidios ha subido y el año pasado fue, según Hugo Acero, de 26.5 por cada 100.000 habitantes, o sea, un franco, un clarísimo, un triste retroceso. Pero la cosa no acaba en el homicidio, que es quizá el crimen violento por excelencia. Pero hay otros crímenes que también afectan la vida y la libertad, que son históricamente graves en Colombia. Por ejemplo, el secuestro. El secuestro en Colombia está, desgraciadamente, en una bonanza y en un crecimiento que no se veía desde hace mucho. Desde esos años aciagos de los 80 y 90, había sido un delito que progresivamente se había venido controlando, que había venido bajando, que se había reducido el número de casos de secuestro en Colombia. Desgraciadamente, esto es muy triste, a partir de 2022, vaya casualidad, el año en el que llega Gustavo Petro al poder, vemos un incremento pero muy pronunciado en el número de secuestros en Colombia. Y venga, esto yo no lo digo, yo no soy el que reúne los datos, no soy yo la fuente, ni es la oposición, ni es alguien que no quiera al gobierno de Gustavo Petro. Al revés, es el Ministerio de Defensa de Gustavo Petro, el Ministerio de Defensa que ahora está a cargo de Pedro Sánchez, recoge una serie de estadísticas sobre delitos de alto impacto, y en esas estadísticas el Ministerio de Defensa revela que en 2021 el número de secuestrados o de casos de secuestro en Colombia fue de 160. Había venido cayendo secuencialmente cada año desde hace un buen periodo ese número de casos. Por ejemplo, en 2015 fueron 213 los secuestrados, en 2021 ya eran 160, sigue siendo alto, lamentable, ojalá tuviéramos 0 secuestros, pero había ocurrido un progreso cuantitativo, innegable. Pues adivinen qué ocurrió en 2022, insisto, vaya casualidad, en 2022 se dispararon los casos de secuestro en Colombia, pasaron a 223 en 2022, luego en 2023
regresaron a 338, los más altos de la última década, los más altos de la historia reciente del país. 338 casos de secuestros, 338 colombianos que perdieron su libertad. El año pasado se redujeron un poco, 290 los casos de secuestro, pero sin embargo sigue siendo el segundo peor dato de la última década. Lamentable lo que está ocurriendo en materia de secuestros. Casi que el gobierno de Gustavo Petro logró duplicar los casos de secuestro en Colombia. Una verdadera tragedia. Es de verdad escandaloso que esto esté ocurriendo y no sea noticia de primera plana. Pero además otro delito, pues que es muy común en ciudades, municipios, en el campo colombiano, que es la extorsión, que es de altísimo impacto, que impide el desarrollo económico de las familias, de los comerciantes, de los empresarios. Es un delito de verdad nefasto, especialmente dañino para el tejido económico. Pues bien, la extorsión, desafortunadamente, también durante el gobierno de Gustavo Petro, está en una bonanza, pues también escandalosa, una bonanza impresionante. Veamos lo que dicen los datos del Ministerio de Defensa. En 2021, en Colombia, se presentaron 8.342 casos de extorsión, según el Ministerio de Defensa. Pero el año pasado, 2024, ya eran 12.334 casos de extorsiones. Un crecimiento acelerado el que ha vivido esta modalidad delictiva en Colombia en los últimos años. Más homicidios, más secuestros, más extorsiones, no en un porcentaje menor. Un incremento muy importante que refleja el deterioro de las condiciones de seguridad y de las condiciones de orden público. Pero la seguridad no es el único retroceso que hemos vivido. Hay muchos otros indicadores. Les voy a poner otro ejemplo que nos da para creer que Colombia ha retrocedido al menos una década o década y media en materia de progreso, de desarrollo con el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, vean este indicador del número de viviendas que se venden en Colombia cada año. En 2013, el número de viviendas que se vendían en Colombia eran aproximadamente 150.000 al año. 150.000 viviendas anuales se estaban vendiendo en el país. En 2024 estamos más o menos por ahí. Más de 10 años después estamos en el mismo valor. 144.000 viviendas se vendieron el año pasado en Colombia. Incluso menos de las que se vendían hace una década en el país, con un país que ha crecido su población, que ha crecido sustancialmente el número de familias que están demandando vivienda en el país. De hecho, crecieron desde 2013 durante los años siguientes de manera continua el número de viviendas que se vendían, llegaron a más de 250.000, pero ahora estamos de nuevo en los mismos niveles de viviendas vendidas que hace más de una década. Retrocedimos más de una década en materia de acceso a la vivienda en Colombia. Y esto es casual, esto es una reacción espontánea o se debe a políticas públicas desacertadas que han sido desplegadas por este gobierno. Por supuesto, ustedes intuirán que mi respuesta va por ahí. Este gobierno no ha generado las condiciones de certidumbre, de tranquilidad, de confianza inversionista, y los hogares cada vez tienen más difícil esa tarea de conseguir casa propia, sumado a que se ha abandonado una política de vivienda exitosa que le apuntaba a ayudar a esas familias a través de diversos programas, como Mi Casa Ya, a tener esa casa propia. El gobierno de Gustavo Petro está haciendo lo posible por devolvernos a los años 90, a los niveles de desarrollo, más bien de subdesarrollo que tenía Colombia en ese momento. Lamentable.